La idea hoy, pues básicamente es empezar y tratar de abordar un tema que pues para nosotros es de vital importancia o que hacemos parte de un engranaje de la parte clínica para el tratamiento y el manejo de los pacientes con tumores neuroendocrinos, sobre todo lo que corresponde con las lesiones hepáticas que vienen presentándose. Vamos a hacer un abordaje de las generalidades, algo de indicaciones, los tipos de terapia intraarterial que tenemos y algunas conclusiones para dejar. Entonces, pues como todos sabemos, las metástasis hepáticas es como el sitio más frecuente de compromiso neoplásico secundario en tumores neuroendocrinos, bien sean de manera aislada o de manera dominante, como se vean presentar. Hasta el 80% de los pacientes con tumores neuroendocrinos van a tener metástasis hepáticas asociadas a algún otro lugar de metástasis. Sin embargo, cuando hablamos solo del hígado, casi la mitad, o por no decir la mitad de los pacientes van a tener ese compromiso hepático asociado al tumor neuroendocrino. Pues hacemos parte en el manejo y muchos de los grupos de pacientes van a ser candidatos a terapias locorregionales, dentro de las cuales podemos hacer la ablación, el tratamiento intraarterial, que es lo que vamos a hablar básicamente el día de hoy. Cuando el paciente se aborda o es abordado por parte de lo que encontramos, casi siempre tiene metástasis a distancia en el momento del diagnóstico inicial, hasta en un 25% podemos encontrar este tipo de metástasis hepáticas. Y cuando se hace el seguimiento de los pacientes posterior a hacerles la evaluación pues el seguimiento de su neoplasia primaria, se encuentra que hasta el 40% de los pacientes van a presentar algún compromiso hepático, por lo cual pues es como importante tenerlo en cuenta. Nosotros pues tenemos dos indicaciones quizás donde somos más fuertes y donde vamos a realmente aportar algo importante en este grupo de pacientes, es en aquellos pacientes en los que queremos hacer un control del crecimiento tumoral y un control pues cuando estén presentando síndrome carcinoide o síndromes secretores, que para disminuir la carga tumoral y pues poder ayudar en el control sintomático que viene presentando el paciente. Pues básicamente las indicaciones que uno encuentra dentro de la literatura son pacientes que no son candidatos a terapias quirúrgicas, y esto es pues importante porque si el paciente es candidato a una terapia quirúrgica, siempre debe ser la primera opción en tener en cuenta, y ya en segunda instancia, si no son candidatos quirúrgicos, pues nosotros podemos aportar algún tipo de terapia, bien sea ablativa o bien sea intraarterial, para el control del crecimiento o del síndrome carcinoide asociado que se tiene. Como podemos ver, siempre se habla de la parte quirúrgica si los pacientes tienen compromisos unilobares o bilobares en el hígado de la neoplasia neuroendocrina primaria, pues siempre debe ir a terapia quirúrgica. Si esta está contraindicada, pues es donde quizás nosotros podemos empezar a tener algún tipo de ayuda o de manejo para el paciente. También recordar que cuando no hay un control adecuado de los síntomas con los manejos médicos instaurados para sobre todo el control de la sintomatología presentada por el síndrome carcinoide, pues también podemos hacer una terapia para ayudar a disminuir esa progresión de la lesión, de la enfermedad y control sintomático. En las guías ESMO podemos encontrar también aquí en la tablita que para el abordaje terapéutico en el síndrome carcinoide, cuando los pacientes no responden pues a las terapias que ustedes mejor conocen y mejor manejan, podemos hacer un abordaje, bien sea tratamiento quirúrgico o lo que ofrecemos por parte de radiología, que es pues todo lo que es embolizaciones blandas o quimioembolizaciones, y además de eso a radioembolización, que pues en el país no está disponible, pero sin embargo es una terapia que pues probablemente en algún momento tendremos manejo. Cuando hablamos de terapias dadas por el servicio de radiología o en cuanto a radiología intervencionista, tenemos las terapias ablativas que generalmente se guardan o se reservan para lesiones menores de 3 centímetros. De ahí en adelante hay que hacer un abordaje de cada uno de los pacientes. Sin embargo, entre 3 y 5, como por regla general, podemos hacer abordajes combinados, bien sean intraarteriales con terapias ablativas, y si es más de 5 centímetros, sí o sí, consideramos que la terapia intraarterial es aquella que debe utilizarse, dado que va a responder mucho mejor a la terapia que hacemos. Entonces tenemos como terapias intraarteriales, que es lo que nos vamos a
a centrar en la charla son las embolizaciones blandas, que es conocida como TAE, la quimioembolización, que es el TACE. Sin embargo, pues en el TACE hay múltiples variaciones de acuerdo al material embólico que se utilice, que el que se utilizaba el lipidol, pero pues ahora tenemos otras terapias, doxirrobusina, que es como la que utilizamos también frecuentemente, y la radioembolización, que aunque como les dije no está disponible, pues vamos a hacer al menos una breve comentario sobre esto. Entonces, ¿por qué es importante y por qué podemos ofrecer algún tipo de terapia? Pues porque la gran mayoría de las lesiones van a ser hipervasculares. Las lesiones neoplásicas o el compromiso neoplásico secundario que se va a presentar en el hígado va a ser lesiones hipervasculares, lo que va a ser un blanco ideal o un blanco un poco más sencillo para poder hacer una administración intraarterial del medicamento o de cualquier tipo de material embólico con el fin de hacer un control de la enfermedad. Las terapias intraarteriales pues van a combinar la oclusión vascular y además pues la administración de algún tipo de terapia, bien sea radioterapia o bien sea una quimioterapia para el control también de la parte celular. Entonces, esta es un diagrama en donde vemos el tejido normal hepático, donde pues como todos sabemos el aporte es entre el 70-80% de la vena porta y solo un 30% es de la arteria hepática. Cuando hay una lesión neoplásica, y hay toda esa angiogénesis, pues la arteria hepática va a cambiar eso, va a invertir eso y va a ser casi un 95% de irrigación de esas lesiones tumorales. De ahí pues surge esa idea de que se pueda hacer un control intraarterial de la lesión y además de eso disminuir también un poco el riesgo de generar en los hepatocitos normales un daño que pues pueda conllevar a una falla hepática, que es como una de las complicaciones que más tenemos y que de pronto pues más tememos, digámoslo, en este tipo de terapia. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes o nos llega a la consulta el tipo de paciente, pues preguntamos cuál es el grado tumoral. Sabemos que pues se reservan para grados 1, grado 2, grados 3, aunque está discutido y ahí se han encontrado algo de literatura donde dicen que para el grado 3 a veces una terapia un poco agresiva puede ayudar en el control. No es lo que se maneja actualmente y pues es simplemente como estudios que se tienen ahí. Sin embargo, pues es saber cuál es el grado tumoral, cuáles son los síntomas relacionados. Puede ser que simplemente podamos hacer, a pesar del grado tumoral, podemos determinar si ayudamos en ese control sintomático, si hay progresión tumoral, que serían como tal las indicaciones que se tienen, y si ese compromiso metastásico es aislado, tiene mayor compromiso metastásico para poder determinar cuál va a ser el plan de manejo adicional, dado que muchas veces por algunos grupos se pueden hacer terapias iniciales y se puede programar secuencialmente las terapias antes de hacer un control imagenológico, pero pues es como lo que debemos tener en cuenta. Entonces, nuevamente, como para tener en cuenta, dependiendo del grado tumoral, si tiene síntomas y no son manejados, bien sea con análogos de somatostatina o con interferón de acuerdo pues a cada una de las indicaciones, pues se indica la terapia intraarterial. En caso de que no haya una enfermedad limitada y hay una progresión del tumor, pues también podemos hacer un abordaje terapéutico a través de la parte arterial. Entonces, ¿qué es una quimioembolización? Básicamente lo que hacemos es entrar a través de la arteria femoral, ingresamos, ubicamos, hacemos una cateterización selectiva del tronco celíaco e identificamos la arteria hepática común. A veces pues hay que tener en cuenta todas las variantes anatómicas que se puedan presentar. Esto es únicamente pues para la parte técnica. Se hace una cateterización selectiva y después una cateterización supraselectiva con un microcatéter hasta identificar cuál es el flanco de nuestra embolización. Cuando ya estamos ahí en la parte más distal y en la parte supraselectiva, pues hacemos la embolización del material embólico que hayamos decidido y tenemos siempre que tener un control angiográfico final. Esto es como lo que se hace y lo que se va a generar y lo que se va a realizar. Se sugiere y se explica claramente que debe ser lo más supraselectivo para evitar fugas del material y pues que generemos daño de los hepatocitos. Acá tenemos un caso de la institución, vemos aquí cómo se ve esta imagen en una fase arterial, una imagen de resonancia, vemos todo el extenso compromiso tumoral, vemos cómo tenemos esta lesión y en este caso en particular era para control sintomático, lo que hicimos fue hacer una embolización selectiva, vemos cómo solo realza la parte periférica de la lesión en el control posterior al tratamiento, lo que pues ayuda a que se devascularizó toda esa lesión y hay un control pues inicialmente de la lesión y pues ya se empieza a determinar si clínicamente es necesario poder realizar otra embolización, pero no se debe realizar la embolización completa por los riesgos de las complicaciones que veremos más adelante.
Ya entrándonos un poquito más, entonces, ¿qué terapia vamos a utilizar? Si vamos a utilizar quimioembolización, si vamos a utilizar terapias de embolización blanda, pues eso es controversial y aún desde que se ha venido discutiendo el tema, todavía no hay una clara indicación, dado que no hay diferencias estadísticamente significativas reportadas en la literatura que apoyen una u otra terapia. Sin embargo, tenemos pues algunas series de pacientes donde, por ejemplo, en esta serie de 100 pacientes demostró que la mortalidad, la morbilidad y la respuesta de los síntomas asociados a la sobrevida global son similares a cada una de las terapias. Sin embargo, en otra literatura que uno pues encuentra, se ha descrito que a pesar de que no es estadísticamente significativa, los pacientes que tienen neoplasias secundarias hepáticas de tumores neuroendocrinos de origen pancreático tienen una mayor tasa de respuesta a la quimioembolización, por lo cual pues podría ser una ayuda y podríamos abordarlo quizás de esa parte. Ante la ausencia de todos los estudios, pues no hay un consenso y lo que se habla es que, pues como sabemos, no, somos parte de un grupo y de una terapia en el cual pues podemos conocer nuestros pacientes y podemos mirar cuál es la experiencia que tenemos para poder entre todos tomar la decisión de cuál es el tipo de terapia más adecuada para cada uno de los pacientes. Esto depende también del grupo, de los pacientes, de nuestra población y de ahí la importancia de conocer y tener pues seleccionados todos nuestros pacientes y saber qué evolución presentaron con cada una de las terapias que hicimos y obviamente pues la terapia del operador pues también tiene que ver en el manejo de la parte técnica. Se sabe sí que sea por quimioembolización o una embolización blanda, siempre se ha descrito que son de los tratamientos más efectivos para el control de las neoplasias, de las metástasis hepáticas por tumores neuroendocrinos, que se reporta un control de síntomas hasta en el 86% de los casos y que esto pues es más o menos durante unos 12 meses, un año con control adecuado de los síntomas y que la sobrevida global está reportada entre 3 a 4 años posteriores al manejo con la quimioembolización. Dentro de las contraindicaciones, la insuficiencia hepática es importante porque al hacer la embolización de las neoplasias de los tumores neuroendocrinos hepáticos o pues del compromiso secundario en el hígado, podemos llevar al paciente a que presente una falla hepática y que pues esto aumente la mortalidad. Motivo por el cual hay unas indicaciones, sobre todo cuando el compromiso es menor del 50% del hígado, es como lo que podemos hacer fraccionar las terapias para poder disminuir de manera significativa el riesgo de que entren en insuficiencia hepática y aquellos pacientes que tienen un compromiso mayor del 50%, 60%, pues se sugiere que se haga terapias un poco cortas y como evaluándola en el tiempo para mirar la necesidad de realizarlas o no, dado que la insuficiencia hepática secundaria puede ser importante. La ictericia obstructiva y la anastomosis bilioentéricas que se tienen en este grupo de pacientes están más dadas por complicaciones que pueden aumentar el riesgo de complicaciones infecciosas. La trombosis venosa portal, cuando es de la rama principal, de la porta principal, es una contraindicación para realizar el procedimiento, dado que aumenta también la falla hepática, la insuficiencia hepática. Sin embargo, si tenemos una trombosis excéntrica o de las ramas periféricas, sí, de las ramas periféricas, no es una contraindicación para realizar el procedimiento y en ese caso hay que tener en cuenta el tipo de lesión o la localización de la lesión y la relación que se tenga con la trombosis portal para determinar cuánto es lo necesario de hacer la embolización y cuántos tipos de terapias o de sesiones van a ser requeridas. La insuficiencia renal, pues por la utilización del medio de contraste durante el procedimiento, pues sería una contraindicación y la fracción de eyección por la toxicidad que se puede generar sobre todo con la doxirrobusina, que si es una fracción menor del 50%, contraindicaría el procedimiento de manera inicial. ¿Qué complicaciones? Quizás el síndrome de posembolización, algunos autores no lo consideran una complicación, sino como un efecto esperado al tratamiento que se realizó. Está dado por vómito, dolor abdominal, fiebre, y pues es un problema que va a resolver generalmente con manejo sintomático y es lo más frecuente que encontramos, motivo por el cual los pacientes deben quedar en hospitalización pues para hacer el control de este tipo y evitar pues el seguimiento de las pruebas de función hepática, dado que la falla hepática puede estar presente también posterior al tratamiento y es como una de las cosas que tenemos en cuenta. Se dice que cuando es más del 60% del compromiso hepático por la carga de la lesión,
se debe hacer como un tratamiento que no sea tan agresivo en una sola sesión, sino que se puedan separar esas sesiones para evitar un compromiso o una falla hepática que se presente. Las crisis carcinoides se presentan hasta en el 32% de los pacientes, complicaciones infecciosas 2%, pero se ven aumentadas cuando es realizado el procedimiento en pacientes, como vimos en la anterior diapositiva, que tengan manejo de la vía de anastomosis bilioentéricas. Y la muerte puede variar y puede ser hasta el 8%, pero la gran mayoría están relacionadas con la falla hepática que se presenta posterior al tratamiento. Este es un paciente de nosotros, vemos ese extenso compromiso que se presenta hepático secundario a un tumor neuroendocrino. Bastante sintomática y realmente pues lo único que se consideró en la junta multidisciplinaria era pues tratar de hacer un control mediante embolización. Sin embargo, vemos acá cómo estamos selectivo y si alcanzan a notar acá una imagen como redondeada, es todo ya el material embólico que se le puso al paciente con una oclusión. Al administrar el medio de contraste no avanza el medio de contraste, sino se queda ahí por la oclusión que se generó. O sea, en términos técnicos uno diría pues quedó bien controlada. Sin embargo, era una lesión tan grande, vemos cómo se ve por ecografía aquí el compromiso, todo esto es hígado sano, pero todo esto son lesiones hepáticas que se tenían secundarias, quizás esta fue la que embolizamos, pero la paciente al hacer un compromiso tan severo y tan grande del hígado y nosotros al hacer quizás una embolización un poco mayor, pues entró en una insuficiencia hepática, una falla hepática que pues no era lo que queríamos como tal para el paciente. Esto me parece como importante, los factores pronósticos a partir de lo que hacemos en la embolización. Se tienen algunos parámetros clínicos cuando el primario es de páncreas, cuando tenemos un primario desconocido o un primario no resecable o que se tenga alto grado tumoral, generalmente se tiene peor pronóstico para el paciente. No hay una adecuada respuesta quizás a los tratamientos que hacemos de la embolización. Cuando el compromiso hepático es más del 50%, lo que les dije anteriormente, pues podemos entrar más en falla hepática, podemos generar más complicaciones, motivo por el cual cuando son tumores que comprometen más del 50%, pues es el peor el pronóstico y el sexo masculino. Esto era lo otro que les estaba comentando, que se habla de que en algunos pacientes grado 3 es difícil considerarlo, pero algunos autores hablan de que hacer una terapia agresiva con cirugía, ablación o tratamientos intraarteriales, pues puede mejorar la calidad de vida, pero eso realmente no está completamente confirmado. Dentro de los parámetros ya del procedimiento, las lesiones que están en el lóbulo caudado por naturaleza técnica son un poco más difíciles de cateterizar y pues va a generar una respuesta radiológica más baja, que vemos la comparativo que es solo del 12%, a diferencia de las lesiones que están en otra localización que alcanzan el 82%. Cuando se realiza varias sesiones de quimioembolización o de embolización, generalmente la primera respuesta que se tiene va a marcar las otras respuestas. Si en la primera terapia se obtuvo una buena respuesta, muy probablemente las siguientes respuestas vayan a ser de manera similares. Esto pues afectaría como para evaluar el pronóstico que vayamos a tener con el resto de las sesiones. En cuanto a los factores pronósticos biológicos, se habla de que los niveles séricos elevados de pancreastatina se asocia con un mayor riesgo de mortalidad posterior a la quimioembolización y que los niveles de albúmina previos al tratamiento menores de 35 gramos sobre litro o que también tengan niveles elevados de fosfatasa alcalina van a tener una sobrevida general más deficiente, pero pues eso está asociado también con la falla hepática que se tiene y al embolizar pues podemos agudizar esto. Las lesiones hipervasculares, ya esto es en cuanto a las imágenes, las lesiones que tienen un comportamiento hipervascular, que es la gran mayoría, van a responder mucho mejor porque va a ser mucho más fácil hacer la cateterización y poder encontrar cuál es la arteria nutricia. Y aquellas que tienen, pues, son hipovasculares, pues van a ser técnicamente más difíciles y pues obviamente eso se va a ver reflejado en la administración del medicamento. La sobrevida más baja en respuesta tumoral cuando hacemos el primer estudio imagenológico, que si obtenemos una respuesta menor al 50% en el primer control de imágenes, muy probablemente ese paciente no vaya a responder bien a las siguientes sesiones y es como lo que tenemos. Y ya para terminar, en cuanto a la terapia selectiva o radioterapia selectiva, pues es un depósito transarterial en los tumores de generalmente una sustancia radiactiva, es el itrio o el olmio, son como los que más se utilizan, el itrio sobre todo lo que más se utiliza. Aquí nuevamente es un grupo multidisciplinario donde los médicos nucleares tienen mucho que ayudarnos.
Debemos tener un estudio arterial intrahepático y hacer como el cierre de las posibles fugas que pueden haber del material radioactivo. Pueden ser una sesión o múltiples sesiones y posterior al tratamiento y previo al tratamiento se deben tener imágenes de SPECT-CT para poder hacer como el control de la captación del tumor por medio del agente radioterapéutico que se inyectó. ¿Qué complicaciones? Neumonitis por radiación, motivo por el cual cuando tenemos estudios previos que la derivación hepatopulmonar es mayor del 10%, se debe pensar en disminuir la dosis. Solo si está en el rango entre 10 y 20%, se disminuye la dosis a un 40% y si es más del 20% estaría contraindicada este tipo de terapias. La toxicidad hepática es un efecto pues, que se va a ver siempre, pero generalmente es autolimitado y no va a presentar como una alteración agresiva como lo podemos ver sí en las terapias que ya les hablé previamente. La linfocitopenia y la trombocitopenia también se presentan, pero no van a generar como otras alteraciones. Cuando hace una comparación entre las tres técnicas que hemos hablado, pues hablamos que, por ejemplo, la morbilidad, la mortalidad a 30 días y la sobrevida general, pues describen en este artículo que pues realmente no tiene una diferencia estadísticamente significativa. ¿De qué dependerá entonces si se hace o no? De uno, de la disponibilidad sobre todo del material radioembólico y dos, pues de la experiencia que se tenga en cada uno de los centros. Sin embargo, lo que sí tiene ventaja es que el 92% de los pacientes que son manejados con radioembolización pues van a irse para su casa, mientras que los que tenemos TASE, pues sí debemos dejarlos hospitalizados para hacer un control sintomático inicial y posterior a eso, manejo de alguna de las complicaciones que se puedan presentar. La tasa efectiva utilizando los criterios RECIST es del 96% para el TASE y del 86% en esta literatura que tenemos. ¿Cómo se hace el seguimiento por imágenes? Cuando hacemos TASE o TAE, entre 2 a 4 semanas hacemos una imagen de control, pues ojalá la resonancia magnética, que es como la que más nos va a poder caracterizar cada una de estos tipos de lesiones. Si hacemos radioembolización, ya sabemos que tenemos un estudio previo, un estudio a las 24 horas, pero generalmente lo que hacemos es resonancia magnética para el control y seguimiento de los pacientes. Ya para las conclusiones, pues la decisión terapéutica debe ser discutida en una reunión multidisciplinaria, debemos individualizar los pacientes y pues debemos conocer cuál es la población que nosotros tenemos y cuál es nuestra población como clave para saber a qué están respondiendo y a qué no. Debido a la complejidad de la enfermedad, se requiere pues los manejos de centros especializados y nosotros considerar que somos parte de ese grupo de manejo y que debemos aportar tanto tratamientos y estrategias a corto y a largo plazo en el manejo de los pacientes, que los procedimientos terapéuticos locorregionales apoyan el manejo multidisciplinario y aquí sobre todo hacer énfasis que la ablación debe ser considerada en ese tipo de lesiones pequeñas que son menores de 3 centímetros para hacer el control completo quizás de la lesión y de la parte sintomática y no es pues ser tan invasivo. Eso era pues lo que traía para comentarles.